Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal, Estela Confecciones. En el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de cómo realizar el patronaje de este precioso vestido. También les dejo las medidas que utilicé para este modelo. Vamos a realizar nuestra línea vertical. Como siempre, iniciamos con una línea vertical y esta debe tener el largo de mi vestido. Vamos a empezar en el punto A, punto de inicio. Y ahí vamos a iniciar con la primera línea, que es la línea espalda. Luego vamos a marcar la altura del busto, que en mi caso son 31 centímetros para este modelo. Y después vamos a marcar el largo talle delantero, que son 49 centímetros. Y a partir de este punto de los 49 voy a marcar la altura de cadera, que son 23 centímetros. Y a partir de la A voy a aplicar el largo total de mi vestido, que son 92 centímetros, y adicional me quedan ahí 2 centímetros para el doblez, la basta o el dobladillo de mi vestido. Escuadro la primera línea, que es la línea espalda, segunda línea, que es la línea del busto o de altura de busto, y la tercera línea, que es la línea de cintura con el largo del talle delantero, y la línea de cadera. Adicional voy a hacer la del largo de mi vestido. Y ahí es donde me quedan los 2 centímetros para el largo de vestido. Aquí estoy cambiando de marcador porque ya este caducó. Bueno, vamos entonces a realizar lo que es el rectángulo a partir del centro, de la línea principal. Vamos a aplicar por la línea de cintura, cuarta parte de contorno de busto, que en este caso son 29 centímetros porque tenemos 116 de contorno de busto. Realizo mi rectángulo y vamos a remarcarlo para que se note bien, y ahí ya tengo mi rectángulo. Ok, entonces vamos a trabajar lo que es el escote base, que en este caso son, el contorno de cuello son 39, la sexta parte de cuello son 6.5, los apliqué por la línea de espalda, y por la vertical marqué 6.5 más 2 y ya realicé ahí el escote cuello base. Vamos a aplicar ancho de espalda por la línea espalda, en este caso son 19 centímetros, y voy a escuadrar esta línea hacia abajo hasta la línea de busto con el lápiz para que sea una línea guía. A partir de ese punto doy la caída de hombro, que siempre trabajo 3 centímetros para todas las tallas. Esta es una medida estándar. Por el costado voy a marcar mitad de ancho de espalda más 3, que serían 22 centímetros. Y desde la caída de hombro voy a aplicar la mitad de estos 22, que serían 11 centímetros. Desde este punto voy a entrar 2 centímetros para dar forma a la sisa, desde la caída de hombro hasta este punto de los 2 centímetros en línea recta, y luego hacia abajo formando la sisa en curva. Ya teniendo la sisa lista, vamos a aplicar la mitad de distancia o separación de busto, que en este caso son 10 centímetros. Lo aplico por la línea de busto y también por la cintura. Vamos a unir estos dos puntos en línea recta, y esta sería la línea de la pinza central. A cada lado voy a aplicar 1 centímetro para una pinza de 2 centímetros en total. 1 centímetro a cada lado, le doy forma a la pinza llevándola hasta la altura de busto de esta manera. Por la línea de cintura voy a aplicar cuarta parte de contorno de cintura, y adicional voy a marcar los 2 centímetros. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque la falda no lleva pinza. De la línea del busto por el costado voy a marcar la diferencia de talle, que en este caso son 4 centímetros, ya que el talle delantero son 49 y el talle espalda son 45. Tenemos 4 centímetros, le dimos forma a nuestra pinza y vamos a unir este punto con la cintura, con el punto de la cintura, pero con el aumento de la pinza de cintura, como lo podemos ver en la imagen. Bueno, ya tenemos prácticamente la blusa lista. Vamos a aplicar por la línea de cadera, cuarta parte de cadera, y vamos a escuadrar hacia abajo, y desde la línea de cadera hasta la cintura vamos a hacerlo en línea curva, pero sin la pinza. Como podemos ver, ahí hay un pequeño detalle
y es que lo llevo hasta la cintura sin la pinza, y ahí desvanecí el ángulo que se me forma en la cadera. Por acá también aplico la mitad de separación de busto para unirlo con la pinza, ya que en esta parte la falda va a llevar un corte donde va a ir nuestro diseño de drapeado. ¿Ok? Entonces ahora voy a calcar el molde tal cual como está. Lo voy a calcar al otro lado porque necesito el patrón de la falda completo. Entonces ahí estamos viendo que estoy trabajando la falda para terminar el patrón y que quede listo. ¿Ok? Ahora paso a realizar la pinza de la sisa. 1,5 centímetros le di a esta pinza y la llevo hasta la parte más curva de la sisa. Ahí ya la tenemos. Vamos a aplicar entonces ahora la altura de imperio hasta la parte debajo del busto. Entonces esa medida la tomé desde el nacimiento cuello-hombro hasta debajo del busto. Ahí realizo mi línea de altura de imperio. La prolongué un poco porque necesito hacer el cruce de mi vestido. Entonces ahí ya la tenemos. Hasta ese corte va a llegar mi falda. ¿Sí? La falda no va a llegar hasta la cintura, sino un poco más arriba. Aquí voy a hacer el asentamiento de imperio, y es que la pinza de cintura tiene 1 centímetro a cada lado. Lo mismo voy a hacer en esta parte. Llevo la pinza recta a 1 centímetro y la modifico de esta manera, como lo podemos ver en el video. Ya realizado este paso, vamos a hacer el cruce de nuestro vestido. Voy a medir esta medida y la voy a trasladar hacia afuera para hacer el cruce. Descuello 1 centímetro y voy a unir estos dos puntos en línea recta, ya que el escote de mi vestido va en línea recta y en esta parte va a ir a doblez de tela. Eso lo veremos, Dios mediante, en el corte. Voy a cerrar la pinza de costado para hacer la corrección en el costado. ¿Sí? Recuerden que cuando realizamos una pinza debemos hacer corrección, ya que se nos descuadran un poco las líneas, siempre se los digo. Ahí tengo ya nuevamente ubicada la regla y voy a trazar la línea recta. ¿Ok? Ya tendríamos corregida esta parte. Y ahora vamos a pasar a modificar lo que es esta parte. Esta pinza que estoy mostrando en la falda no va a ir, por eso la señalizo. Aquí cometí un pequeño error y fue que tomé esta medida con la pinza. Entonces, por favor, omitan este paso. Aquí, bueno, realicé, pero finalmente me di cuenta y bueno, voy a corregir a continuación. Aquí les informo que desde la regla hacia abajo es que va a ir mi falda. Bueno, aquí estoy tomando nuevamente la medida para esta parte. Cuando tomé las medidas a mi clienta, le medí debajo del busto. Ese contorno lo tomé también para que me quede preciso. Entonces ahí lo que estoy haciendo es marcar nuevamente la cintura hacia el otro lado para que la falda me quede simétrica. Entonces ahí estaba rectificando las medidas. Ahora voy a pasar a recortar. Miren, ahí les estoy marcando, indicando de que esa parte no va. ¿Por qué les hice el video con la voz sobrepuesta? Porque tuve un inconveniente con la grabación. Ahí estoy haciendo la modificación a la falda para que la falda me quede pegadita en la parte de abajo, ¿sí? Para que no me quede una falda recta, sino que me quede tipo lápiz, como se ve en el modelo del vestido. Entre 3 centímetros desde el costado a cada lado, y desde la cadera bajé 5 centímetros y hasta ahí llevé en una semicurva leve. Ahí podemos ver esta parte. Bueno, ahora voy a recortar el patrón. Corto primeramente por la línea de imperio. Y ahora lo que voy a hacer es doblar el patrón para cortar y que me quede simétrico, que a ambos lados me quede igual mi falda. Ahí estoy cortando
Luego voy a doblar la parte de la basta o el ruedo de la falda, como siempre lo hago, para que me quede el cachito, ya que queda entubadita, entonces queda un cachito hacia afuera en el doblez o en la basta de la falda. Recorto con la basta doblada y termino recortando por el costado. Ok, bueno, ya lo voy a abrir y así es como se ve. Esa línea es donde va a ir el corte y donde va a ir el drapeado de mi falda. Y bueno, ahí les estaba mostrando ahí donde va a ir el drapeado a cada lado de esta línea. Vamos a dejar el patrón a un ladito y vamos a continuar con la parte superior del delantero. Cerramos la pinza, ¿sí? Vamos a colocarle cinta a esta parte, pero antes voy a hacer las pinzas de corrección del escote. Voy a hacer una primera pinza en dirección al escote base y esta primera la voy a hacer de 1.5 de profundidad, de ancho. Y luego voy a hacer una un poco más arriba de la línea de busto y esta la voy a hacer de 2 centímetros. ¿Sí? En total serían 3 centímetros. Más adelante voy a hacer una en la parte de abajo, pero eso lo veremos más adelantico. 1.5 y 2. Vamos a hacer un corte en la pinza central y vamos a eliminar esta pinza. Esta pincita la vamos a eliminar, ya no la vamos a necesitar. La eliminamos y cerramos el costado. ¿Para qué hacemos este corte? Para que nos deje maniobrar mejor el patrón. Entonces vamos a cerrar estas pinzas con cinta, tanto la de costado como la sisa, y luego pasaremos a las pinzas de corrección de escote. Aquí estoy trabajando la pinza de la sisa y voy a corregir este pequeño descuadre en la sisa. Ya teniendo la sisa corregida, voy a recortar un poco el papel porque se me hace más fácil trabajar. Voy a cerrar ahora las pinzas de corrección de escote. Ahí se me va abriendo cuando cierro las pinzas. Cada vez que cierro una pinza, esta parte de abajo que les indiqué se me abre un poco más. Entonces voy cerrando las pinzas. Ahí las estoy remarcando bien para que me queden bien definidas. Y voy colocando cinta. Luego pasaré a la otra y haré lo mismo. Mientras tanto, les recuerdo que si les gustan mis videos, se pueden suscribir, darle like y de esa manera me están apoyando. Entonces, ya teniendo lista nuestras pinzas, vamos a corregir la línea de escote. Tomamos la regla y vamos a colocarla desde el hombro hasta la parte de abajo en línea recta. Vamos a corregir de esta manera. Y por acá es donde vamos a recortar nuestro patrón. Aquí también voy a aprovechar y voy a hacer el traslado de hombro. Recuerden que el traslado de hombro lo hacemos siempre. Quitamos 2 en el delantero y lo aumentamos en el posterior. ¿Para qué se hace esto? Para que la prenda no se nos vaya hacia atrás cuando la tengamos puesta. Bueno, aquí estoy recortando nuestro patrón. Y lo que nos queda es hacer la modificación del drapeado que lleva en la parte del busto, la parte debajo del busto. Así es como se ve ya nuestro patrón. Aquí voy a hacer unas líneas, voy a hacer 3 líneas para hacer el drapeado, ya que el drapeado de este vestido, como vemos en la imagen, se ve que va hacia el centro del cuerpo. Marco 5 centímetros desde este punto. Y después voy a marcar 4 centímetros y hago esas 3 líneas. Trazo las líneas desde el busto o de la parte del pezón hasta donde marqué. Y ahora voy a cortar. El primer corte que voy a hacer es para unir este pedacito hacia el costado. ¿Sí? Esta parte va unida.
Ahí se puede notar que se me forma un pequeño ángulo. Le voy a colocar un pedacito de papel para que pueda yo corregir esta parte, ¿sí? Que no se me vea ese ángulo. Entonces esto lo voy a hacer ahorita más adelante. Aquí estoy haciendo los cortes y aquí es donde me van a quedar tres como especie de unos pliegues donde va a ser el drapeado que le voy a hacer a mi vestido. Aquí es donde estoy colocando el pedacito de papel para corregir ese pequeño ángulo que se me forma y aprovechar y colocar mis cortes separados de una manera equitativa, o sea, en la misma distancia entre un corte y otro, ¿sí? Para formar ya el drapeado. Entonces ahí estoy colocando cinta, ahí voy a sujetar bien estas piezas y luego voy a pasar a corregir el pequeño ángulo. Ese pequeño ángulo les estoy hablando y voy a corregir. Es muy mínimo, como de medio centímetro, pero es importante corregirlo. Ahora a continuación voy a cerrar hacia la parte del centro estos pliegues de esta manera. Marco bien para que queden bien definidos estas partes, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo ya se va viendo la forma cóncava de el busto, ¿sí? La parte de esa bolsita que se nos hace para que quepa el busto de la persona. Ahí ya, como podemos ver, así se nos ve. Voy a tener sujetas ahí estos pliegues, y aquí en esta parte donde voy a subir 1 centímetro haciendo como una pinza. Entonces miren, ahí marco 1 centímetro y voy a tomar una regla curva. Esta parte es un poquito incómoda porque estoy trabajando con un patrón a mitad de escala y pues es mucho más complicado trabajar así en un patrón pequeñito. Mira, ahí coloco la regla, es una semicurva muy leve y hago una especie de pinza, ¿sí? Y es por ahí donde voy a recortar. Recorto ya esta parte y cuando ya abro el patrón se va a ver como un abanico. Miren, ahí está. Y ya quedan ahí formaditas. Miren que se ven unos picos ahí donde va esta parte. Ahí estoy remarcando bien donde van a ir unidas estas piezas cuando las traslade a la tela. Ahí podemos hacer unos piqueticos para que pues todo sea más fácil en la confección, ¿ok? Entonces ahí miren ahí cómo se nos ve ya formadita la curva. Ahí. Bueno, ya terminado esta parte, debemos, bueno, a mí me gusta tomar el patrón y verificar que me coincida. Esta es la línea del centro, esta es la línea central, debe ir ubicada con la línea central de la falda. Entonces la ubico ahí, ahí también debo hacer un piquete en esa línea azul. La ubico y veo que acá me sobra un poquitín, entonces debo corregir, es más o menos medio centímetro. Lo saco como en una pinza hacia el costado para que pues me coincida perfecto cuando esté confeccionando. Ok, bueno, ahí ya la tengo lista, ya verifiqué y ya todo está bien. Entonces ahí hago el piquete de la línea central, de la línea azul, para que me quede perfecto mi patrón y en la confección me case muy bien. Listo, ya teniendo esta parte lista, vamos a pasar a hacer la modificación a la falda para el drapeado. Entonces voy a hacer unas líneas a partir de la línea de cintura. Me ubico en la línea de cintura y voy a marcar de a 6 centímetros. Voy a hacer unos 4 cortes. Ahí estaba marcando y me da 1 centímetro abajo, pero en realidad hice el corte en la línea de cadera para no hacer tantas líneas y que no se me confunda. No pasa nada. Ahí hago las líneas. Desde la cintura hacia abajo, recuerden, marqué 6 centímetros. Y el último va en la línea de cadera, que quedó a 5 centímetros. Bueno, ahora vamos a cortar por la línea
la línea guía que realicé desde la pinza hacia abajo. Por ahí recorto y ahora voy a abrir, voy a recortar esta parte hasta el costado. Ahí se me separó, pero la idea es que quede unido un poquito al costado para que sea más fácil trabajar. Tomo el papel y acomodo mi patrón nuevamente y vamos a abrir para formar el drapeado de la falda. Aquí mido 2 centímetros entre cada una de las piezas. En el costado deben ir juntas, ¿sí? En el costado no lleva el drapeado solamente va en el corte, que este corte va en la pierna izquierda. Entonces, bueno, coloco cada pieza separada 2 centímetros. 2 centímetros de separación porque el drapeado tampoco es demasiado. Y ahí ya lo tengo. Entonces sujeto bien con cinta, acomodo bien. Y ahora voy a cortar el exceso de papel de esta manera para que mi patrón ya quede libre. Recuerden que yo siempre cuando realizo mis patrones no les doy margen para costura de una vez, sino que lo hago al final sobre la tela, pero si ustedes quieren lo pueden hacer sobre otro papel para que no se confunda, porque a veces es un poquito complicado, que no sabemos cuánto aumentarle, pero si lo hacemos directamente sobre el papel, bueno, colocando el patrón sobre un papel y dándole el margen para costura, ¿no? Porque en la transformación es imposible dar margen de costura. Bueno, ahí estoy haciendo la modificación en la otra parte, que es el costado izquierdo. También separo 2 centímetros y hago esta modificación. Esta se ve un poco más curva, pero es porque pues el patrón, el costadillo es un poco más pequeño. Listo, entonces ya ahí tengo las dos piezas. Ahí mira, ahí estaba midiendo que me quedaran perfectos. Ya ahí estoy señalizando que ese es el lado izquierdo y ese sería el derecho de la tela. Y ese es el lado derecho, con derecho de la tela también hacia arriba. ¿Okay? Ahí tenemos ya el patrón delantero listo. Vamos a pasar al posterior. Para el posterior realizamos también la línea vertical, bueno, lo suficientemente larga como para marcar el largo de mi vestido. Voy a empezar con el punto A, punto de inicio, y a partir de ahí voy a aplicar talla espalda. El patrón posterior es mucho más fácil. Desde ahí hacia abajo marco la altura de cadera, que son 23 centímetros. Y desde la cintura hacia abajo voy a marcar el largo de falda, que en este caso son 44 centímetros de la cintura hacia abajo. Línea espalda, línea de cintura y línea de cadera. Y finalmente el largo total del vestido en la espalda. Ok, ahí hacia abajo ahorita más adelante voy a marcar la basta. Por la línea de cintura voy a marcar cuarta parte contorno de busto, que recuerden que son 29 centímetros, y formo un rectángulo. Desde la A voy a marcar por la línea de espalda sexta parte de cuello, que son 6.5, y por la vertical marco 2 centímetros y ya tengo formado el escote base. Desde la A por la línea de espalda marco mitad de ancho de espalda. Escuadro esta línea guía con lápiz de esta manera. Desde este punto bajo los 3 centímetros de caída de hombro, que son estándar, y lo llevo hasta el escote cuello. Y por el costado mitad de ancho de espalda más 3 centímetros, que estos 3 centímetros también son estándar, y esto me da 22. Desde la caída de hombro marco la mitad de 22, que son 11, y hacia adentro puedo marcar medio centímetro y unirlo en línea recta. Luego termino la sisa espalda en curva, de esta manera. ¿Ok? Bueno. Ahí ya tengo lista la sisa. Continuamos con la cintura. Aquí en la parte posterior voy a hacer una pinza de esta manera, como lo vemos acá. 1 centímetro y lo llevo hasta el escote espalda, y es desde ese centímetro también hasta la altura de cadera. Es una pinza ahí en la parte de la espalda para que tenga un mejor ajuste. Desde este punto de la nueva pinza voy a marcar la mitad de separación de busto,
que son 10 centímetros, y también voy a aplicar la medida de la cintura más 3 centímetros para la pinza espalda. En la espalda la voy a hacer 3 centímetros, luego llevo este punto hasta la sisa. En la espalda el vestido sí va a llevar pinza, tanto en la blusa como en la falda, ¿ok? Este punto de la pinza lo voy a escuadrar hacia la cadera de esta manera, y también hacia arriba lo voy a escuadrar hasta 2 centímetros debajo de la sisa, y ahí voy a aplicar los 3 centímetros, 1 centímetro a cada lado para la pinza. La llevo hasta la parte superior y desde la cintura hacia abajo voy a marcar la pinza de 14 centímetros y ahí la realizo. Ya tenemos la pinza de espalda lista. Voy a trabajar ahora lo que es la pinza de la cintura. Voy a marcar 1 centímetro a cada lado. Este punto es importante para que no se nos haga bolsa en la espalda, sobre todo cuando tenemos bastantes curvas. Por la línea de cadera marco cuarta parte de cadera y lo uno en semicurva con la cintura de esta manera. Hacia abajo voy a escuadrar el largo de la falda, ¿ok? Prolongo esa línea y acá entro 3 centímetros. Desde la cadera hacia abajo bajo 5, lo mismo que hice en el delantero, y la llevo en semicurva hasta ese punto, ¿sí? Para entubar un poco el vestido. Cierro la pinza de cintura porque esta pinza no va a ir confeccionada. Entonces la cerramos, solamente va en el patrón para corregir esta parte. Colocamos cinta y ya tendríamos lista la pinza, ¿ok? Vamos ahora a pasar a hacer el traslado de hombros. Recuerden que al delantero quitamos 2, se lo vamos a colocar al posterior. Trazamos una línea y voy a tomar ahorita a continuación el patrón delantero de mi vestido y lo voy a comparar con la espalda para que esta medida me quede exacta, ¿sí? Es normalmente el centímetro que descuellé. Aquí en la parte de abajo también voy a bajar 1 centímetro para que me quede un poquito más holgadito el escote, ¿ok? Por el hombro fue 1, hacia abajo desde el escote base fue 1 centímetro también. Aquí voy a hacer una pinza y esto no lo hago siempre, esto lo hago para las personas que tienen bastante derrier. Aquí hice el aumento para el dobladillo y voy a doblar por acá para recortar con esta parte doblada para que me salga el famoso cachito. Recorto mi patrón y aquí por la parte del centro también, ahí eliminé la pinza que hice, como podemos ver. Recorto la sisa también y el hombro y ahora el escote de mi vestido, el escote posterior. Aquí recorto el excedente de papel y voy a abrir por esta parte para hacer la pinza que les había comentado hace un momento, ¿sí? Esta pinza de la cintura la traslado acá. Recuerden que la pinza de la cintura la hice 2 centímetros, pero aquí voy a adicionar 1 centímetro más, o sea que voy a dar una amplitud de 3 centímetros en esta parte. Entonces tomo el patrón, lo abro y mido 3 centímetros y voy a hacer esta modificación. Coloco cinta, ¿sí? Acomodo bien el patrón, que no se me desforme. Y coloco cinta. Y luego con la regla semicurva voy a corregir esta partecita. Porque no quiero que me quede ángulo, sino que me quede en una semicurva. Esto lo hago no en todos los casos. Son casos excepcionales. Cuando la persona tiene bastante derrier o nalgas, entonces pues hacemos esta modificación. ¿Okay? Aquí ya la tenemos. Tenemos listo el patrón del posterior, ¿sí? Aquí les estoy mostrando que ya tengo el delantero y el posterior. Aquí iría la cremallera en la parte posterior. Desde la cintura hacia abajo yo estoy ahí marcando aproximadamente unos 16 centímetros
Y aquí estoy midiendo de cuánto quedaría de largo mi cremallera, que queda aproximadamente de unos 55 centímetros. Podemos utilizar una cremallera de 60 centímetros. Aquí estoy midiendo la sisa espalda y la sisa delantera. Medí sisa espalda, que me dio una medida, y a eso le sumé la sisa delantera. El total me dio 52 centímetros la sisa. Aquí voy a trabajar lo que es la parte de la manga. Aquí estamos trabajando la manga. La manga para este caso fue de 58 centímetros. Entonces voy a marcar. Aquí estoy haciendo el punto A, punto de inicio, y acá el largo de la manga. A partir del punto A, punto de inicio, que no lo marqué, pero recuerden que siempre es el punto A, punto de inicio. Esta es la línea superior, la línea de altura de copa. De altura de copa le di 12 centímetros. Miren, ahí les marqué 12 centímetros. Y desde este punto voy a marcar la mitad del contorno de la sisa, a reposar sobre la línea de la copa, menos 1 centímetro. O sea que me dio 25 centímetros. Y ahí marqué la mitad de esta medida, ya después que la uní con una línea recta. Y esta otra medida la voy a dividir también entre 2. O sea, este recorrido de esta línea que hice en diagonal la dividí en 4. Por acá voy a subir 2 centímetros para hacer el molde base. Este punto del centro lo dejo igual, y en el tercer punto bajo 1,5 centímetros. Aquí, tomando la regla, voy a realizar una línea curva uniendo estos puntos, y hacia abajo le di vuelta a la regla y termino. Aquí ya tendría formada la sisa. Ahí la estoy remarcando. Escuadro la línea del largo de mi manga y voy a dar la mitad de contorno de puño, que en este caso son 23, serían 11,5, y voy a unir este punto en línea recta con la sisa. Voy a medir esta línea, y a la mitad, así con la regla métrica, la cinta métrica me ayudo, y hallo la mitad, y luego voy a entrar 1,5 para que la manga me quede ajustadita al brazo. Ya depende si el brazo de su clienta es delgado o es un poco más grueso, tendrían que mirar esta parte. Ahí ya hice la modificación para que la manga me quede bien pegadita. Aquí en la parte de abajo dejé 3 centímetros para el doblez. Podemos dejar de 2 a 3 centímetros. Y acá voy a subir 4 centímetros para darle una amplitud a la manga, para hacer un pequeño fruncido que lleva la manga. Es un fruncido muy leve. Entonces subí 4 centímetros y los llevé así, de esta manera. Esta manga yo acostumbro a hacerla sin diferencia de delantero a espalda. Miren, ahí les estoy marcando cómo va a ir el fruncido. Y si queremos un fruncido adicional, vamos a realizar ahorita más adelante una nueva modificación en la manga. ¿Sí? La manga, como la podemos ver en la imagen, no es una manga que tenga mucho fruncido. Es un fruncido muy leve. Aquí, para adicionar el fruncido, miren, coloco la regla desde este punto. Voy a medir 2 centímetros y lo voy a llevar hasta la parte de abajo, así, en línea recta, y hago en diagonal un poquito esta línea, ¿sí? Para darle un poquito de amplitud. Y voy a recortar esta parte, ¿sí? Ahí ya tendría un poquito más de adición para el fruncido. Ahí, como les muestro, ya tengo la manga lista, muy sencilla. Si quieren ver el molde de la manga base, pues lo pueden encontrar en el canal. Aquí medí el largo de la falda, que son 55 centímetros desde el corte imperio. Yo tomé esta medida para trabajar lo que es la gola. A esos 55 centímetros del largo de mi falda, ya con el drapeado realizado, me da 55. Voy a tomar el papel, lo voy a doblar así en 4 partes, como lo vemos.
Miren, ahí les estoy mostrando nuevamente que lo doble en 4 partes y desde la esquina vamos a trabajar la fórmula de la rotonda. Recuerden que, bueno, ahí medí 45, estos 45 centímetros los voy a dividir entre la fórmula de la rotonda, que son 6,28. Y la medida que me dé, que en este caso me dio 7 centímetros, la aplico desde la esquina, así, perpendicular, formando el círculo, ¿ok? Y a partir de este punto, aquí voy a marcar, miren, así les estoy mostrando cómo tienen que tomar la medida. Formo la parte de arriba y desde ese punto le voy a dar el largo que yo desee a esta gola. Y en este caso yo le di 12 centímetros, pero si quieren un poco más le pueden dar hasta 15 centímetros. ¿Sí? Perpendicular también. Ahí voy a recortar primeramente la parte de abajo y ahorita más adelantico vamos a ver cómo se nos ve esta parte. Listo. Ahí recorté. Ahí estoy afinando y luego hago esta parte superior. Miren, ahí les indicaba nuevamente cómo fue que tomé la medida. Ahí ya la tengo y así es como queda mi circular y la voy a abrir para trabajarla. Entonces esta parte, después de que yo realice el drapeado, iría aquí en este corte del vestido. El acabado es por alrededor un doblez y también aquí. Solamente me quedaría la parte interna para unir. También si queremos esta parte la podemos hacer doble, ¿sí? Hacer una gola doble y embonarla bien para que nos quede, si no queremos que se nos vea el doblez. Bueno, ahí les mostraba ya todo el acabado. No olviden darle like, suscribirse y nos veremos en una próxima ocasión. Espero que les haya gustado el video. Chao, chao, bendiciones.